Bienvenidos hermanos a la casa de Dios. Welcome everybody to the Lord's house. So I'm going to do my message in English because I feel more comfortable. Voy a predicar el mensaje en el inglés porque me siento más cómodo así. But during this last worship song, Pero durante la última canción de adoración, I had a moment with the Lord where I broke down. tuve un momento con el Señor donde me rendí. And even right now, I feel like my voice is a little shaky, but it's not because of sadness or because I'm depressed. Y aún ahora mi voz tiembla un poquito, pero no es por tristeza o por depresión, But it's because I know that God can use someone like me to express His word. porque sé que el Señor puede usar una persona como yo para expresar su palabra. Just as Pastor said, no matter what our past or our history was, Como dijo el pastor, no importa cuál sea tu pasado, no matter what we've been through or how far away from God we've gone, y no importa por lo que hayas pasado o por lo que has experimentado. His blood leaves us, the Word of God says, as white as snow. Como dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos deja blanco como la nieve. Amen. So before entering into the message, I just want to have enter with a small prayer. If all of you could join me on your feet. Antes de comenzar, quiero empezar con una oración corta, si pueden estar de pies. And so as we bow our heads, Inclinamos nuestros rostros. Lord God, we present ourselves before you in this day. Padre Santo, nos presentamos antes de ti en este día. I pray that you utilize me, that you speak through me. Oro que me uses y que puedas hablar por medio de mí. Take away any anxiousness, any nervousness from me, Quita de mí la ansiedad, el nerviosismo and replace it with your confidence. y reemplázalo con la confianza. Lord God, open up our ears and our hearts and our minds to receive what you have for us in this day. Señor, abre nuestros oídos para que podamos recibir lo que tienes para nosotros hoy. In the holy name of Jesus, we pray. En el santo nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. You may be seated. So, meditating on a while, Pastor gave me a heads up for about a month that he told me I would be preaching on this day. Y hace un mes que el pastor Guido me había dicho que a mí me tocaba predicar este día. And so I was praying, I was seeking direction from God. Entonces yo oraba y buscaba la dirección de Dios. And what I came, the topic that I came and that I want to share today Y el tema a cual llegué y es que el que quiero compartir hoy, is the title is Just in His Time. y el título es Solo justo a su tiempo. And it's a little play on words because in English we have a similar expression. Y es como un juego de palabras porque en inglés hay una expresión similar. And it's usually we say something happened just in time. Muchas veces en el inglés decimos algo sucedió justo a tiempo. And usually that's defined by an event or something that happens just at the very last moment. Y típicamente se usa para describir un evento que sucede al último minuto And usually the result is something that is to our benefit. y que su resultado es para nuestro beneficio. And so I have a couple of examples here that maybe you've come across and maybe you can relate in your own life. Entonces tengo varios ejemplos que quizás han experimentado o quizás han vivido en sus vidas. So maybe some of the students here might be able to relate to this example. Y quizás algunos de los estudiantes que se encuentran aquí van a poder relatarse con estos ejemplos. So it says here, I had an assignment due for school at midnight. Por ejemplo, tuve un deber que tenía que entregar para la escuela a la medianoche And I submitted it just in time at 11:59. y lo sometí justo a tiempo a las 11:59 p.m.
I know an example that I relate to personally in my own life Y otro ejemplo a cual yo puedo relacionarme personalmente en mi propia vida is, I would say, I was running very late for work because I kept snoozing my alarm, estaba corriendo tarde para el trabajo porque seguía apretando el botón de repetición en la alarma, but I made it just in time. pero llegué justo a tiempo. There's also an example here. I know we have a lot of Peruvians here, Tengo otro ejemplo, sé que hay mucho peruano aquí and there's a very famous restaurant, Leña y Carbón. y hay un restaurante cerca de aquí que se llama Leña y Carbón. It's one of my favorites. I Es know a uno lot de of, mis favoritos I know it's probably a lot of one of your favorites as well. y quizás sea el favorito de usted. But the issue with Leña y Carbón is that usually in all of the branches, Pero el asunto con Leña y Carbón es que típicamente en cada local there's a lack of parking. no hay donde estacionarse. So when we go to Leña y Carbón Entonces cuando vamos a Leña y Carbón and we go to pick up our order for takeout, y vamos a recoger nuestra orden para llevar, we say, I double parked outside of Leña y Carbón, me estacioné doble fuera de Leña y Carbón and I picked up my order and I got out just in time y recogí mi orden y salí justo a tiempo before the cops came and gave me a ticket. antes que la policía hubiera llegado. If there are also some romantics in the room, Y quizás hayan algunos románticos aquí. we might even say a phrase similar to this one. Hay una expresión semejante a esta. And if you have your significant other next to you, I encourage you, if you want to win some points today, Y si tiene su pareja a su lado y si quiere ganarse puntos con él o ella, you can say, you came into my life just in time. le puedes decir, llegaste a mi vida justo a tiempo. Now, the issue with a lot of these examples or these scenarios that I just finished explaining Ahora, el asunto con muchos de estos ejemplos que acabo de explicar is that we have a lot of influence over the outcome or the result of these things. es que nosotros como humanos tenemos mucha influencia sobre el resultado de cada uno de estas situaciones. For example, to the students, again, Por ejemplo, a los estudiantes, una vez más, if you don't want to submit your assignments at the very last minute, si no quieren someter sus deberes al último minuto, the answer is just don't procrastinate. pues no posterguen. To those that arrive late to work constantly, Los que siempre están llegando tarde al trabajo, the response is wake up earlier or don't hit the snooze button, lo que pueden hacer es que no aprieten ese botón de repetición constantemente, which is very difficult for me. que para mí es muy difícil para hacer. And if you don't want to risk getting a ticket at Leña y Carbón, Y si no quieren que te den una multa cuando te estacionas fuera de Leña y Carbón, then you park legally, pues estacionate legalmente, even as hard as it is, aún tan difícil que sea, especially in Patterson. especialmente en Patterson. So a lot of the times when we say this phrase, just in time, something happened just in time, Entonces muchas veces cuando usamos esa frase justo a tiempo, we usually talk about things that happened at our convenience and for our convenience. muchas veces nos referimos a algo que sucedió a nuestra conveniencia y para nuestra conveniencia. So the phrase goes from being just in time Entonces la frase va diciendo justo a tiempo, to actually being just in my time. actualmente siendo justo a mi tiempo. But something about the issues that come into our lives, I'm sorry, what about the issues that come into our lives that are out of our control? Pero ahora, ¿qué podemos decir de los asuntos que entran a nuestras vidas que están fuera de nuestro control? The examples that I shared, they're mainly lighthearted to, break the ice a little bit, to get us a little more comfortable. Los ejemplos que yo compartí son chistosos, son para romper el hielo con ustedes, But there are truly some issues that are out of our control. pero verdaderamente hay asuntos que están fuera de nuestro control. And they're more serious than getting a ticket at Leña y Carbón,
y son mucho más serios que le den una multa cuando se estaciona fuera de leña carbón or submitting an assignment on time. o entregando un deber a tiempo. There are some examples of these are health concerns. Por ejemplo, asuntos de salud, There are financial hardships, dificultades financieras, interpersonal relationship issues, problemas con relaciones interpersonales and even spiritual struggles that we go through. y aún luchas espirituales. And so when these bigger issues come into our lives, Entonces, cuando estos asuntos que son mucho más grandes entran a nuestra vida and that they're mainly out of our control, y que están fuera de nuestro control, we become disheartened. nos podemos desanimar. When these health issues turn into a heart-shattering diagnosis, Cuando un asunto quizás pequeño de salud se vuelve en un diagnóstico negativo, when that financial hardship turns into bankruptcy, cuando esa dificultad financiera se vuelve en una situación de bancarrota, when that troubled relationship that you're in turns dysfunctional, cuando esa relación en cual te encuentras se vuelve disfuncional and when that spiritual struggle that we're going through turns into a desert, y cuando esa lucha espiritual se vuelve en un desierto espiritual, when our situation goes from bad to worse, cuando nuestra situación empeora de mal a peor and things don't seem to be giving up, y las cosas no se ven positivos, when things don't happen just in my time, cuando las cosas no suceden justo a mi tiempo, at our convenience, a mi conveniencia, when we want them, cuando las queremos, we begin to doubt and even question our faith. empezamos a dudar y cuestionamos nuestra fe. Some might even be led to question why God allows these hardships into our lives. Y quizás algunos de nosotros cuestionemos por qué es que Dios permite estas dificultades en nuestras vidas. And one of the most straightforward and honest answers that we can find in the Word of God is in John chapter 9. Y una de las contestas más directas y más mejor que podemos encontrar en la Biblia a esta pregunta se encuentra en Juan capítulo 9. And so I'm just going to summarize the story a little bit. Entonces voy a dar un resumen de ese relato. So in this passage, Jesus and his disciples come across a man that was born blind from birth. Entonces en esta porción Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre que era ciego de nacimiento. And the disciples ask Jesus if his condition is because of his sins or because of those of his parents. Y los discípulos le preguntan a Jesús que si la condición del ciego era porque quizás él había pecado o quizás los padres de él habían pecado. And Jesus corrects them and tells them that it's neither of those things. Y Jesús los corrige y les dice, ninguno de esos. He says, this happened so that the works of God may be displayed in him. Y Jesús les dice, sino que esto sucedió para que las obras de Dios puedan ser hechas manifiestas en él. So we need to understand that God wants to use us, and not only us, but also our condition, Entonces, cuando entendemos que Dios nos quiere usar para mostrar su gloria to this world, and a este mundo, so that we can be evidence of a life fully surrendered to him. para que podamos ser evidencia de una vida completamente sometida o rendida a él. So some of us might be questioning ourselves, how can God use our situation? How can he use our condition for his glory? Entonces quizás nos estemos preguntando, ¿cómo es que Dios nos puede usar para la gloria de él? And the answer is in our testimony. Y la contesta está por medio de nuestro testimonio. When this blind man was healed, when Jesus healed him, Este ciego, cuando Jesús lo sanó, he went and told others of what Jesus had done for him. el ciego que había sido sanado fue y le habló a otros de lo que Jesús le había hecho. So Jesus turned his situation around for the glory and honor of his name. Entonces Jesús cambió la situación del ciego para la gloria y honra de su nombre. One testimony that we share very frequently up here in this pulpit
Un testimonio que compartimos con frecuencia desde este púlpito and I think it's one that's very powerful. y creo que es uno que es muy poderoso. And I hope I'm not speaking out of terms or that no one is offended by this. Y espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir. And specifically, I mean our brother Aguedo. Específicamente me refiero a nuestro hermano Águedo. And for those of you that know him and his the testimony of his late wife Mercedes, Y para los que lo conocen y conocen el testimonio de su esposa recién fallecida, Mercedes, there were brothers and sisters from this congregation that visited her shortly before her passing. hubieron hermanos y hermanas de esta congregación que lo visitaron un poco antes de que ella falleciera. And they all were able to testify, even in the middle of the battle that she was going through. Y todos que la visitaban podían testificar que aún en medio de la batalla en cual ella pasaba, She was always in good spirits. siempre era de espíritu bueno. And I know Pastor said in one occasion that he went to encourage her, and he was the one that came out feeling encouraged and lifted up. Y aún el pastor compartió que un día él fue a alentarla y motivarla, y si no, él mismo salió motivado de esa experiencia. And one of the most important things about our sister Mercedes Y lo más importante de nuestra hermana Mercedes is that she was sure of her salvation. es que ella tenía certeza sobre su salvación. So even though it was God's will to take her, Entonces, aunque era la voluntad de Dios llevársela, the power of her testimony lives on el poder de su testimonio aún vive and brings glory to God to those that knew her, y le trae gloria al nombre de Dios por medio de aquellos que la conocían, even to this day. aún hasta ese día. And as we're going to read the main chapter for today, Y aún en lo que leemos la porción para este día, we're going to read that even in death, vamos a ver que aún en la muerte, when everything seems lost and it seems like it's too late and God can't do anything, cuando todo se ve perdido y todo se ve ya tarde y que ya Dios no puede hacer nada, Jesus is always on time. pero Jesús siempre está a tiempo. Sometimes as Christians, we forget that things don't happen just in my time. Muchas veces como cristianos nos olvidamos de que las cosas no suceden solo a mi tiempo, They happen, that they don't happen for our convenience. que no suceden para mi conveniencia, They happen just in His time. suceden justo a su tiempo They happen for our good. y suceden para nuestro bien. When things arrive in my life just in my time, Cuando las cosas llegan a mi vida, pero solo a mi tiempo, it's convenient, es conveniente, but convenience isn't always beneficial. pero la conveniencia no es algo beneficioso, muchas veces. Something that we can compare it to is fast food. Por ejemplo, podemos compararlo a la comida rápida, McDonald's. And I don't know about you guys, but the household that I grew up in was Y yo no sé de ustedes, pero el hogar en que yo me crié it was a household of hay comida en la casa. era un hogar de que, pues, there's food in the house. I don't know how many of you can relate to that. Y no sé cuántos de ustedes pueden relacionarse con eso. And it's not that we didn't have our occasional convenient fast food Y here no, and there. y no era que nunca teníamos de vez en cuando la comida rápida, But my parents knew that a home-cooked meal was more nutritious and better for her family. pero mis padres reconocían que una comida preparada en el hogar era más nutriciosa y mejor para nosotros. So just because something is convenient Entonces, solo porque algo sea conveniente, doesn't mean it's beneficial for ourselves. no dice que es beneficioso para nosotros. Sometimes a home-cooked meal, it takes longer to prepare. It's a longer process. Una comida preparada en la casa toma más tiempo para preparar, es un proceso más largo, But it's more beneficial. pero es mejor para nosotros.
Convenience can make our lives easier, Y la conveniencia puede hacer nuestra vida más fácil, but it also causes us to become comfortable. nos causa a volvernos quizás muy cómodos, It causes us to become self-reliant. nos hace volvernos autosuficientes, It causes us to be nearsighted, nos hace miope reliant on instant gratification, y confiado en la gratificación instantánea. and most importantly, it hinders our spiritual growth Y aún más importante, obstaculiza nuestro crecimiento espiritual, by not allowing us to exercise our faith. porque no nos permite ejercitar nuestra fe. It says in James chapter 1, verses 2 through 3, Encontramos en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 3. it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance." Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. So when things arrive just in His time, in the time of God, Entonces, cuando las cosas llegan justo a su tiempo, en el tiempo de Dios, they may not arrive when we want them to, quizás no lleguen al tiempo en que nosotros las queramos, or even how we expect it to. o quizás de la manera que queremos que lleguen, But it teaches us to be patient. pero eso nos enseña a ser pacientes, It teaches us to be obedient and resilient. nos enseña a ser obediente y resiliente. And most importantly, it teaches us to be dependent. Y también, aún más importante, nos enseña a ser dependientes. It teaches us that I can't do everything by myself. Nos enseña que no puedo hacer todo por mi fuerza sola. It teaches me that there are things that are going to come into my life that are out of my control. Me enseña que va a haber cosas que llegan a mi vida que están fuera de control, fuera de mi control. It teaches us that there are things that we need to surrender to God because by my own strength, I can't do it. Y me enseña que hay cosas que necesito rendirles a Dios porque por mi propia fuerza yo no puedo. And these characteristics are the ones that strengthen our faith. Y son estas características que fortalecen nuestra fe. Psalms chapter 41, verse 1 says, Salmo número 40, versículo 1 y 2. it says, "I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire, and He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand." Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pántano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. So the ones that wait patiently on the Lord to act, Entonces, aquellos que esperan con paciencia en el Señor, even in the middle of their struggle, even when there's a storm going on around them, aún en medio de sus luchas, aun que haya una tormenta a su alrededor, and the ones that understand that God is in complete control, y aquellos que entienden que Dios está en control completo de todo, and that He acts in the favors of those who wait on Him. y que actúa al favor de aquellos que esperan en Él, As it says in Isaiah chapter 64, verse 4. como dice en Isaías capítulo 64, versículo 4. So today we're going to be speaking on a very well-known story from the Bible. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un relato muy conocido de la Biblia, And it's a time when Jesus arrived just in time. y describe un momento cuando Jesús llegó justo a tiempo, Even when the situation said all the opposite. aun cuando la situación y las circunstancias decían todo lo opuesto, Even when it seemed like it was too late. aun cuando se veía como ya muy tarde. So if you will accompany me all to Mark chapter 5. Entonces les pido que leamos en Marco capítulo 5 And we're going to be reading from verses 24 and onward. y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 34.
And just to give a little background information on what we'll be reading today, Y solo para darle un trasfondo corto de lo que vamos a leer, the story talks about Jairus, who was a synagogue leader. el relato trata con Jairo, que era un líder de la sinagoga, But not just him, it also encompasses the story of the woman with an issue of blood. pero no solo él, sino trata también con el relato de la mujer que tenía un flujo de sangre. And we'll see how their stories are interconnected. Y vamos a ver cómo las dos historias están conectadas. And so the story starts off where Jesus he finishes crossing the Sea of Galilee, and he gets off the boat with his disciples. Entonces la historia comienza con Jesucristo que desembarca del barco después de haber cruzado el mar de Galilea, And he's approached by a man named Jairus. y se le acerca un hombre llamado Jairo. And he asked Jesus to please go and lay hands on his daughter because she's dying. Y Jairo le pide a Jesús que vaya y imponga sus manos sobre su hija porque estaba ya muriéndose. So here's where we're going to start reading on verse 24 So aquí vamos a comenzar a leer en el versículo 24 all the way to 34. hasta el 34. So it says, Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around and in the crowd asked, "Who touched my clothes?" "You see people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Marcos capítulo 5, comenzando desde el versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. ¿Y aún así preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amen. So I want all of us to kind of put yourself in the shoes or the position of this woman. Así es que quiero que todos nosotros nos pongamos en los zapatos de esta mujer. It says that she was suffering from her condition for 12 years. Dice que sufría de su aflicción ya por 12 años. And it also states that she spent all that she had on doctors trying to find a solution to her problem. Y también dice que había gastado todo lo que tenía en doctores buscando una solución a este problema. And the most devastating thing of all is that instead of getting better, it says she progressively got worse. Y lo más devastador es que en vez de mejorar, se había empeorado.
And I honestly believe that one of the most depressing experiences that we can go through as human beings Y yo creo que una de las situaciones más que nos hace más depresivo en la vida es is when we have a health problem and we go to a doctor for that problem, cuando tenemos un problema de salud y vamos a visitar un doctor para ese problema, but none of the doctors are able to confirm what we have. They can't detect anything. pero ningún doctor puede confirmar lo que tenemos y no pueden detectar un problema They can't find a solution to our problem. y no pueden encontrar una situación al problema. I don't know how many of you have tried utilizing Google as to diagnose yourself. Yo no sé si muchos aquí han utilizado Google para buscar a autodiagnosticarse de un problema de la salud, But from my experience, it's usually not a good tool. pero en mi experiencia no es algo bueno de hacer. So we put our symptoms, we type it into Google and we hit search. Entonces entramos nuestros síntomas y apretamos buscar And we use Google hopefully trying to find an answer or a solution to our problem. y utilizamos a Google buscando una solución a nuestro problema. We try to find peace. Estamos buscando la paz, But usually what happens, at least from my experience, is the complete opposite. pero muchas veces lo que sucede es lo opuesto. It tells us that we have some rare incurable disease, Nos dice que tenemos una enfermedad que es incurable and it has such a sophisticated name that we probably can't even pronounce it. y quizás tenga un nombre tan sofisticado, tan complicado que ni lo podemos pronunciar. And that it practically says that we have 24 hours left to live. Y nos dice que nos resta 24 horas de vida. So here's the problem with the woman. Entonces aquí está el problema con la mujer. She was placing her faith on the wrong source. La mujer estaba poniendo su fe en la fuente equivocada. And I'm not against doctors or medicine. Y yo no estoy en contra de doctores o la medicina. I think that it's a huge wisdom that God has given us to cure many diseases in our times. Creo que es una sabiduría grande que Dios nos ha dado para curar muchas enfermedades. But where science ends and doesn't have an answer or a reply or a solution to our problem, Pero donde termina la ciencia y donde la ciencia ya falta y no tiene contesta para nosotros, that's where God steps in. ahí es donde entra Dios. So she was going from doctor to doctor, spending all of her resources, all of her money trying to find a solution. Entonces la mujer iba de doctor en doctor, gastando todo su dinero, buscando una solución. But it says that her condition just got worse. Pero su situación, como nos dice, empeoró. Until it was in the story where she heard of a man named Jesus. Justo hasta el momento donde ella escucha sobre un hombre llamado Jesús. And she heard about all of the miracles that he was performing. Y escuchó sobre todos los milagros que él estaba haciendo. And she knew that if anyone was able to heal her from her affliction, Y ella sabía que si alguien podía sanarla de su aflicción, it would be him. sería él. So, and the most astonishing thing of this woman is that she believed that just with a simple touch, Y esta mujer creía que aún con solo un toque, and not even of Jesus himself, y ni aún de Jesús mismo, just his clothes, solo tocando su manto, just his clothes was sufficient, solo tocando el manto era suficiente, that she would be healed. que sería sanada. And it was so. Y así fue. So, in that moment, when this woman touches Jesus, Entonces, en ese momento, cuando la mujer toca el manto de Jesús, she realizes, Jesus realizes that power has gone out of him. Jesús realiza que poder ha fluido de él And he asked the crowd who touched him. y le pregunta a la multitud, ¿quién me ha tocado? But there's a very interesting detail in the passage in verse 24. Pero hay un detalle muy interesante en el pasaje, en el versículo 24. And the version of the Bible that I was reading is the New International Version.
Y la traducción que yo estaba leyendo es la Nueva Versión Internacional. It says, a large crowd followed and pressed around him. Y dice que una multitud grande lo seguía y chocaba a su alrededor. So if someone is pressing against you, Y si alguien está apretando cerca de ti, there's contact. hay contacto. And I don't know if any of you have been in New York or Times Square or somewhere really crowded. Y no sé si ustedes han estado en Nueva York o un lugar con mucha gente. It's as hard as you try, it's hard to not maybe bump into someone or at least grace them. Aún lo más que trates, es casi imposible no chocar contra los que están a tu alrededor. So we might be able to conclude that in that situation, there may have been multiple people touching and making contact with Jesus. Entonces podemos concluir que en esa situación había muchos que habían chocado contra Jesús. However, something interesting in the passage is that it doesn't mention anyone else being healed. Pero algo muy interesante es que esta porción no menciona que otros fueron sanados. It just mentions the woman. Solo menciona a la mujer. And so this tells me something very important. Y esto me dice algo muy importante. And it's that the woman had something that made her different from everyone else. Esta mujer tenía algo diferente que la diferenciaba de todos los otros. And that the answer to that is that she had faith. Y la contesta es que esta mujer tenía fe. In Hebrews chapter 11 verse 6, En Hebreos capítulo 11 versículo 6, I'm going to apologize to the media team that I added that later, so that's not on there. y le pido disculpas al equipo de proyección que no tengo ese versículo para compartir con ustedes. But it reads, chapter 11 verse 6 reminds us that without faith it is impossible to please God. Pero este versículo nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. So this woman spent 12 long years of her life with this condition. Entonces esta mujer pasó 12 años largos de su vida con esta condición. And she spent all that she had trying to find a solution on her terms. Y gastó todo el dinero que tenía para buscar una solución, pero de la manera de ella, By her own means. de su propia manera, con su propio recurso. But what she ended up realizing in that moment Pero lo que realizó en ese momento is that the encounter with Jesus that she had was the solution to her problem. es que el encuentro que tuvo con Jesús era la solución a su problema. The one that she's been resorting to doctors for 12 long years. El hecho de que había buscado su solución en los doctores por 12 años, That encounter with Jesus was the solution. pero sin embargo, ese encuentro con Jesús, esa fue la solución. But it didn't happen on her time. Pero no sucedió justo al tiempo de ella. Perhaps it didn't happen for her convenience. It was 12 long years. Y definitivamente no sucedió para su conveniencia. Hablamos de 12 años largos, But it was for her good. pero era para su bien. And it happened not in her time, but just in his time. Y no sucedió justo al tiempo de ella, sino justo al tiempo de Dios, justo a su tiempo. So the story of the woman that we just read serves as a reminder Entonces, el relato de la mujer que acabamos de hablar nos sirve como un recordatorio. It serves as a reminder to have faith that is daring. Un recordatorio que debemos tener fe, una fe que es atrevida. Even when the world around us tells us that nothing can be done for our situation, Aun cuando el mundo a nuestro alrededor nos dice que ya no hay nada que se pueda hacer para nuestra situación, when people around us say that there's no cure to our disease, cuando la gente a nuestro alrededor nos dice que no hay cura para nuestra enfermedad and that all hope is lost, y que toda la esperanza ya está perdida, this reminds us to keep faith. esto nos recuerda que debemos de mantener la fe. Jesus told her that your faith healed you. Jesús le dijo que tu fe te sanó. In Psalms chapter 146, Salmo 146, verses 3 through 5, versículos 3 al 5,
it says, don't put your confidence in powerful people. There is no help for you there. When they breathe their last, they return to the earth, and all their plans die with them. But joyful are those who have the God of Israel as their helper, whose hope is in the Lord their God. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Amen. How many of us are waiting on the Lord? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando en el Señor? So the story continues on with Jairus. I told you that this is a two-part story. Entonces, este relato continúa con Jairo. Y recuérdese que yo les mencioné que este relato tiene dos partes. So the woman that we just read, her story kind of interrupts Jairus' journey with Jesus back to his house. Entonces, la historia de la mujer es interrumpida con la historia de Jairo. And so in Mark chapter 5, verse 35, we pick up back, and it says, while Jesus was still speaking, and some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. I'm sorry, let me read that again. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. He did not let anyone follow him except for Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laughed at him. After he put them out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, Talitha Kaum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. Marcos capítulo 5, comenzando en el versículo 35 hasta el 42. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. So, on the way to Jairus' house, Entonces, de camino a la casa de Jairo, he receives the devastating news that unfortunately his daughter had passed away. él recibe una noticia devastadora de que su hija ha fallecido. And one of the things that kind of called out to me or spoke to me the most Y algo que me habló aún más aquí is that instead of those closest to Jairus comforting him in his moment of weakness where he just suffered a loss, que en vez de los que estaban más cercanos a Jairo, en vez de consolarlo, they tell him not to bother Jesus anymore le dicen que no molesten al maestro ya, because it's too late. porque ya era muy tarde. And this serves as a reminder to surround yourself with people, with true friends that uplift you even during your hard times.
Y esto nos sirve de recordatorio que debemos de rodearnos con amigos verdaderos que nos levantan durante los tiempos difíciles. In Proverbs chapter 18, verse 24, it says, "One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother." En Proverbios capítulo 18, versículo 24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. And it's marvelous that we have a friend like that in Jesus, Y es maravilloso que tengamos un amigo en Jesús who lifts us up when we're down, que nos levanta cuando estamos caídos. that when people in society tells us it's too late, Cuando la sociedad nos dice ya está muy tarde, he says, "No, I'm right on time." Él dice no, yo estoy a tiempo. You see, Jesus he wasn't taken back by the news of Jairus' daughter's passing. A Jesús no le afectó la noticia de que la niña había fallecido. When all of Jairus' friends were telling him, "Don't bother the master anymore," Cuando todos los amigos de Jairo le decían ya no molestes al maestro, he stuck by his side and he accompanied him. Jesús se puso al lado de Jairo y lo acompañó. So Jesus, in the previous story of the woman that we just read, Y Jesús, aún en el relato que acabamos de leer antes, Jesus told her, "Your faith has healed you." Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. In this situation with Jairus, Jesus tells him something a little different. En esta situación con Jairo, Jesús le dice algo un poco diferente. He said, "Don't be afraid, just believe." Le dice, no tengas miedo, solo cree. In other words, he's telling him to have faith. En otras palabras, le está diciendo que tenga fe. In that moment, it tells us that Jairus experienced doubt. Y en ese momento nos dice que Jairo experimentó duda. When he received the news from those that came from his house, Cuando recibió las noticias de aquellos que vinieron a darle el anuncio, perhaps his faith was a little shaken. quizás la fe de él estaba temblando. But Jesus reassures him to not be afraid, Pero Jesús le da confianza que no tenga temor, to just believe. que solo crea. So don't let your circumstance or those around you dictate your faith. Así es que no dejamos que nuestras circunstancias controlen nuestra fe. Even when Jesus told those inside the house that the child was just sleeping and that she wasn't in fact dead, Aun cuando Jesús les dijo a los que estaban en la casa que la niña no estaba muerta, sino que solo dormía, they all laughed at him. todos se burlaron de él. Even though it seemed to them that Jesus was too late and that nothing more could be done, Y aunque a ellos quizás se veía como que Jesús había llegado muy tarde, he arrived just in his time. Jesús llegó justo a su tiempo. He didn't arrive just in their time for their convenience. Él no llegó justo al tiempo de ellos para la conveniencia de ellos. He arrived just in time so that the glory of God could be demonstrated. Él llegó justo a su tiempo para que la gloria de Dios se pudiera mostrar. We have to remember that even in the most difficult times, that nothing is impossible for God. Tenemos que recordarnos que aún en los tiempos más difíciles no hay nada imposible para Dios. Even when it seems like it's too late for man, Aún cuando se parece que ya es muy tarde para el humano, that's a perfect opportunity for God to work in His time. eso es una oportunidad perfecta para Dios obrar justo a su tiempo. In Corinthians chapter 2, 2 of Corinthians chapter 5 verse 7, En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, and I want to invite the worship team if they can come up. y quiero invitar al grupo de adoración si pueden empezar a subir. 2 of Corinthians chapter 5 verse 7 says, "For we live by faith and not by sight." Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, en efecto, vivimos por fe, no por vista.
So when you don't see a problem, a solution to your problem, Así es que cuando no veas una solución a tu problema, keep having faith. sigue teniendo fe. When you don't see an end to your situation, Cuando no ves un fin a tu situación, keep having faith. sigue teniendo fe. When everything you see around you is saying the contrary, Cuando todo lo que ves a tu alrededor dice lo contrario, even when those around you are mocking you, y cuando todos a tu alrededor se están burlando de ti, keep having faith. sigue teniendo fe. Amen. I wanted to conclude with one last Bible verse, Quiero concluir con un último versículo, and it can be found in Isaiah chapter 40, verse 31. y este se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31. And it says this. It says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Pero aquellos que confían o que esperan en Dios recibirán nuevas fuerzas. Volarán sobre alas como de águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Amen. I had programmed an altar call. Tengo aquí también un llamado al altar. I felt it in my heart as I was preparing the message. Sentí en mi corazón mientras preparaba el sermón, And it's something very similar to what our hermana Smirna presented y es algo muy semejante a lo que presentó la hermana Smirna, with the prayer petitions. con las peticiones y las oraciones que se hicieron. So I don't want it to seem redundant, Entonces no quiero que se vea repetitivo, but we know that when it comes to prayer, there's never a such thing as too much. pero sabemos que cuando viene a la oración nunca es el caso que es muy mucho. So I extend this invitation if there's anyone that is going through a struggle. Así es que extiendo esta invitación a todos que estén pasando por una lucha. If someone is waiting for an answer from the Lord, Si hay alguien que está esperando por una contesta de Dios if you've been waiting 12 years, y quizás estás esperando 12 años or maybe you've been waiting a day, o quizás un día, there's no limit to what God can do. no hay un límite a lo que puede hacer Dios. Just like he healed that woman with the issue of blood, De la misma manera que sanó a la mujer con un flujo de sangre and she was going through her condition for 12 years, y ella pasaba por su situación por 12 años and her faith healed her. y su fe la sanó. And just like in Jairus' situation, his Y- daughter just finished passing away. Y aún como en el caso de Jairo, que su hija acababa de fallecer, Even that was enough. A couple of hours was enough. y aún eso, aún unas pocas de horas fueron suficientes. But it was their faith that healed them. Pero fue la fe que les sanó. So I want to invite everyone, and while we sing this song, de Levanto Mis Manos, So quiero invitarles a todos y mientras cantamos la canción, levanto mis manos. if there's anyone, again, going through a difficult time, if they're looking not just for healing, Si hay alguien pasando por un tiempo difícil, no solo para sanidad, like we said, there are many issues, como dijimos, hay muchos asuntos en nuestras vidas. financial hardships, Problemas financieros, health concerns, asuntos de salud, relationship issues, problemas con relaciones. and maybe you feel like you're going through a spiritual desert Y quizás te sientas como que estás pasando por un desierto espiritual and you don't find a solution to your problem. y no encuentras una solución a tu problema. Maybe you've tried other mediums. Y quizás has tratado otros recursos, Jesus is the answer. pero Jesucristo es la contesta. I'm not going to promise you that it's going to happen today in this service, Y no te prometo que va a suceder hoy en este servicio, even though God is more than capable to do it. aunque Dios es aún capaz de hacerlo así.
but it's going to happen just in His time, pero va a suceder justo a su tiempo, not in ours. no en nuestro tiempo. And there's something beautiful in this song Y hay algo muy bello en la canción que vamos a cantar, because it says that to lift your hands, to lift your arms, porque dice, al levantar nuestros brazos, it's a sign of surrender, es un símbolo de rendimiento, but it's also a symbol of faith. pero también simboliza la fe. It says to God, I can't do this by my own strength. Le estás diciendo a Dios que yo no puedo hacer esto por mi propia fuerza. I need your help. Necesito tu ayuda. And I look up to you in faith, Y miro hacia ti en fe, knowing that you are more than capable. sabiendo que eres aún más de capaz, But you have to tell the Lord, pero se lo tienes que decir a Dios. and you have to tell them, not in my time, not when I want it done. Y le tienes que decir que no es a mi tiempo, It's during His time. es en su tiempo. And during that wait, Y durante esa espera, I'm going to wait patiently on the Lord. yo voy a esperar pacientemente en el Señor. Amen. Amén. Glory to God. Gloria.